Hola, mi nombre es Lida Arevalo Flechas, soy enfermera y trabajo como docente en la Universidad Texas State en Round Rock, Texas. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. El título de la presentación es ¿Cómo ven los hispanos, los latinos, la experiencia de cuidar de nuestras familias, de cuidar de los nuestros? ¿Por qué es importante hablar de este tópico hoy? Porque en Estados Unidos los latinos en este momento somos más de 15 millones en este país, pero en el futuro, en especial la población de adultos mayores hispanos, aquellos mayores de 65 años, llegarán a una proyección de más de 17 millones para el año 2050. Los adultos mayores de 65 años en el año 2003 escasamente llegaban a los 2 millones de personas. En el 2008, el 6.8% de la población total en este país de adultos mayores de 65 años era hispana. Para el 2050 serán casi el 20%, de manera que está proyectado que para el año 2019 los hispanos de más de 65 años seremos la minoría étnica más numerosa en este país. Vemos en esta proyección cómo el crecimiento del grupo de hispanos de más de 65 años realmente está explotando y cómo rápidamente sube la curva hacia la derecha. Algunas de las proyecciones hace 4 años decían que la proyección de los adultos mayores de 65 años hispanos serían de 17.5 millones. En este momento sabemos que seremos por lo menos 19.5 millones de adultos mayores de 65 años. ¿Y con quién viven en este momento estos adultos? Los adultos hispanos no viven solos. Los hombres, escasamente el 15% viven solos. Las mujeres somos más independientes, de manera que hasta el 26% de las mujeres ancianas mayores de 65 años viven solas. Pero en general, el porcentaje de adultos mayores hispanos que vive con sus familias y que no viven solos es muchísimo más alto que el porcentaje de otros grupos étnicos en este país. ¿Qué idioma hablamos los latinos en nuestros hogares? La gran mayoría en nuestros hogares hablamos español, hablamos castellano. De ahí que sea importante que una presentación como esta llegue a las personas que están cuidando de sus familiares en nuestro idioma. En nuestro idioma, en el español, no tenemos palabras muy específicas que traduzcan realmente el significado de conceptos que vienen del inglés, como la palabra coping, que quiere decir lidiar o manejar. No la tenemos con exactitud. El término stress fue traducido con el tiempo a estrés y ha sido aceptado y aparece en el diccionario y lo entendemos un poco mejor. Pero cuando pasamos a áreas como el área de caregiving, no hay una palabra específica en la lengua castellana que nos diga qué quiere decir eso. Realmente lo traducimos con toda una oración: cuidar de una persona, estar al pendiente, cualquiera de esas expresiones, pero una sola palabra. 2 palabras son muy problemáticas en el área en la que yo he estado trabajando en mis investigaciones, y las palabras son caregiver, que fue traducida a cuidador, la persona que está dando los cuidados, y la palabra burden, que si se hace una traducción literal, se traduce a carga, pero cuando hablamos en términos emocionales y en términos afectivos, la palabra realmente no traduce muy bien. Cuidador apenas comienza a aparecer en los diccionarios, pero aún aparece como un adjetivo. Ser cuidador quiere decir ser cuidadoso, estar solícito de algo. Y es apenas ahora que empezamos a ver en los diccionarios las letras U, T, C, S, que quiere decir usado algunas veces como un sustantivo. Pero para muchísimas personas, cuando les hablamos de los cuidadores, no entienden el significado de la palabra, y a través de la presentación aclararé por qué. Con el propósito de aclarar muchas de las dudas que tenía yo acerca de cómo las personas, las familiares que estaban al cuidado de sus seres queridos que viven con enfermedad de Alzheimer o con otra demencia, inicié un estudio hace ya bastantes años con el fin de explorar y describir la manera en que estas personas latinas o hispanas hablaban y percibían la experiencia de cuidar de su ser querido y el lenguaje que hablaban, cómo hablaban de esa experiencia. Escogí usar una metodología etnográfica porque es básicamente la descripción. Cuando un grupo de personas comparte una cultura, una etnografía lo que hace es describir cómo es que esas personas ven sus patrones de valores, de conductas, de creencias y de lenguaje.
Seguí una metodología abreviada, conocida como la metodología de desarrollo investigativo de Spradley, que tiene 12 pasos, pero la abrevié solamente a 6, los que consideré más relevantes, que fueron localizar los informantes, la gente que mejor me pudiera contar sus historias. Se hicieron entrevistas, se armó un archivo etnográfico, fueron muchísimas las preguntas descriptivas que se incluyeron en las entrevistas. Se hizo un análisis para ver los dominios del lenguaje y en qué categorías caían, cuáles eran los grandes temas de los que me hablaban estas personas al narrar su experiencia. ¿De dónde salieron estos informantes? Estos informantes decidí que debían ser algunos bilingües y algunos monolingües en español, porque obviamente hay muchísimos latinos hispanos bilingües en este país, pero también quería saber yo las raíces culturales y las raíces idiomáticas nuestras que mostraban. De manera que tuve un total de 56 personas, fueron muchos más, pero realmente estos fueron los informantes claves que se reunieron gracias a las gestiones de la Asociación Colombiana de Alzheimer's y de otras organizaciones en Colombia. Aquí en Estados Unidos, la gran mayoría fueron tejanos, pero tuve la fortuna de poder entrevistar a personas nacidas en España, en Perú, en Puerto Rico y en México. Dentro del archivo etnográfico que logré compilar, se incluyeron grabaciones de entrevistas semiestructuradas, más bien de naturaleza informal, muchísimas notas de campo de mis observaciones, notas de reflexión de qué veía yo, qué cambios tenía que hacer en el tipo de preguntas que se estaban llevando a cabo. Todas las transcripciones de ambos idiomas, de inglés a español, se produjeron documentos y se incluyeron también lo que conocemos como artefactos etnográficos. Un documento clave para mí fue entonces el borrador de un libro que se llama Mi mamacita tiene Alzheimer's, escrito por Terry Vázquez. El libro ya fue publicado en inglés, pero es un libro que incluye cantidades de lo que conocemos en Texas como Tex-Mex. Hay secciones en español, secciones combinadas en las que se hace lo que conocemos como code switching, cuando se pasa de un idioma al otro. Terry Vázquez no es escritora de profesión, ella es una enfermera quien estuvo cuidando a larga distancia a su madre con la enfermedad de Alzheimer's y describe de una forma con gran humor, con gran sinceridad, de una forma muy cándida sus experiencias. Todos los borradores fueron parte de los materiales que tuve la fortuna de poder analizar. Incluimos revistas, magazines de varios países. En el momento en que estaba conduciendo la investigación, hubo algunas publicaciones muy específicas en Colombia acerca del Alzheimer prematuro. Reunimos folletos, toda clase de propaganda, de llamadas para grupos de apoyo, literatura de otras organizaciones formales como la Fundación Acción Familiar Alzheimer's Colombia, que me facilitó este tipo de publicaciones y acceso a algunas de las personas que hacían uso de sus servicios en Colombia. Algunas de esas personas fueron incluidas también en el estudio para las entrevistas informales. Me llamó mucho la atención incluir la forma más formal en que una revista como Semana en Colombia, equivalente a lo que sería Nurseweek o People aquí en Estados Unidos, la forma en que se hablaba y se narraba de la experiencia de las familias que en ese momento manejaban a sus seres queridos bastante jóvenes viviendo con la enfermedad de Alzheimer en un área de Colombia llamada Antioquia. En el reporte etnográfico incluí la descripción de la percepción, de la experiencia, de la forma en que fue narrada por las familias y por las personas que estaban cuidando de sus seres queridos, y una descripción de las expresiones lingüísticas y culturales que tuvieron relevancia en cómo estas personas hicieron su narración. El tema más grande y más importante es el cambio tan drástico que hay en la vida de una persona cuando empieza a encargarse de alguien que está viviendo con enfermedad de Alzheimer o con otra demencia. Bajo esta gran sombrilla del tema de cambio hay 3 temas. El primero es que cuidar de una persona trae consecuencias muy profundas. El segundo, que es dar cuidado a las personas, facilita el poder llenar y cumplir con un deber. Y la tercera, que cuidar de alguien, cuidar de un ser amado es increíblemente satisfactorio. ¿Cuáles son las consecuencias que trae estar al cuidado de alguien? Primero que todo, es un reto físico. Alguna de las personas compartió conmigo
Él, hablando de su padre, es muy pesado porque ya no puede ayudar. Voltearlo para cambiarle el pañal es difícil, él pesa mucho. A veces lo puedo sentar en la cama, pero me da miedo que se caiga. Ya no lo puedo bañar en la ducha. Toca hacerlo en la cama. Otra persona. Mi papá se levanta por las noches a esculcar los cajones. No sabemos qué es lo que busca y él no puede decirlo tampoco. Como no encuentra lo que busca, hace ruido, no deja dormir a nadie. A veces mi mamá se acuesta al lado de él y él se calma. Pero al rato está levantado otra vez. Por la mañana estamos todos con sueño, cansados y de mal genio. Terminé con problemas de la espalda y ahora hasta el túnel carpiano. Debo dormir con férulas, pero a veces el dolor del cuello y de la espalda no me dejan dormir. Por eso me levanto cansada. Aparte del reto físico que implica cuidar de alguien, cuidar a una persona es emocionalmente agotante por las siguientes razones. La primera es la pérdida de compañía que pueden expresar las personas. Últimamente, sí he notado que la conversación no puede ser como lo era antes. Anteriormente o siempre yo tuve buena comunicación con él. Yo conversé con él siempre de diferentes temas de la vida diaria, de las situaciones que nos ocurrían a ambos, las situaciones que me ocurrían a mí. Siempre yo lo buscaba como un consultor. Indudablemente, ya me doy cuenta que la situación ahora es totalmente diferente. Entonces, se siente ese vacío. Por lo menos ayer tuve la oportunidad de estar con él como hora y media más o menos, y fue un tiempo en que no fue provechoso. Lo que habíamos podido conversar, dialogar en otras oportunidades, no lo pude hacer, sino simplemente le pregunto cosas vagas. Sé que recibo las mismas respuestas y lo que hago es como llevar una conversación como se le lleva a un niño o algo así, que no es trascendental, que no llega a tocar el aspecto de la comunicación que uno quisiera tener, el intercambiar ideas, el dialogar, el tener conceptos, el de llegar a unificar criterios, el de tener un sentido de la comunicación. Entonces, indudablemente sí, es muy triste. Por lo menos ayer viví esa experiencia de únicamente acompañamiento de espacio, de compartir un mismo lugar. Es muy triste. Esta es la narración que hace un hijo acerca del tiempo que ha podido pasar con su padre un domingo en la tarde. Es emocionalmente agotante también porque las personas que cuidan de otros renuncian a las actividades sociales. Era mi oportunidad de ver gente así no los conociera, una oportunidad de salir todos los días, pero terminó el día que salió del carro y ahí mismo, al frente de la entrada del almacén, empezó a bajarse los pantalones porque tenía que orinar. El vigilante vino a ver qué andaba mal y yo estaba tratando de explicarle a papá que él no podía orinar allí. Él estaba disgustado y no quiso entrar al carro. La gente nos estaba mirando. El vigilante pensó que yo estaba maltratando a mi papá y le seguía preguntando qué pasaba. Cuando entendió que papá no estaba bien, terminó hablando con mi papá y de alguna manera convenciéndolo de que yo lo llevaría al baño de inmediato. Fue terrible. Ese fue el final de nuestras salidas diarias. Esta es la descripción de una hija encargada de cuidar a su padre, la última ocasión que pudieron ir a un centro comercial. El aislamiento que sienten las personas que cuidan de alguien más, especialmente si esa otra persona sufre de enfermedad de Alzheimer o de alguna demencia, es la falta que les hace poder interactuar con una persona con quien puedan tener una conversación coherente. Muchas veces buscamos a mi papá por todos los cuartos. Yo le llevo la idea porque ya aprendí a hacer eso. Pero a veces me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo sé que mi padre está muerto desde hace muchos años. Así que es cosa de locos estarlo buscando en la casa o decirle a mi mamá que viene más tarde y que esté pendiente en la ventana. Quien cuida de otra persona tiene la tendencia a tener la inhabilidad de poder separarse mentalmente de esa persona, así sea por periodos pequeños. Podemos darle
tiempos de relevo a esa persona y aún así no tiene paz interior. Yo voy a misa casi todos los días si puedo, pero no tengo paz ni allá, porque siempre estoy pensando cómo estará. Me afana mucho que algo llegue a pasar mientras yo estoy en misa. Es solo una hora, pero no puedo dejar de pensar en él.